están? Espero que estén súper bien. Yo soy Cibalis y bienvenidos otra vez a mi canal. Si es nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Bienvenidos al video número 15 del mes paranormal. Para los que todavía no sepan, este mes voy a subir videos todos los días. O sea, 31 videos en total. Antes de empezar les quiero enseñar la playera del video de hoy. Es de Beetlejuice, tiene varias escenas de la película en blanco y negro. Me encanta el color y que tenga este efecto como de tie-dye. Y bueno, ya saben que la pueden conseguir en Cositas Bonitas. El link está en la descripción. No olviden decir que van de parte del mes paranormal de GYST para que les den una playera completamente gratis en su orden. Y por cierto, también hay otra promoción para ustedes que me acaban de avisar. También en su compra les van a regalar 3 charms como estos, que los pueden poner ya sea en una funda como esta o en sus crocs, que igual si no tienen y quieren unos, ellas también venden, así que vayan a checar sus cuentas. Todos los links van a estar en la descripción. De hecho, yo he estado subiendo unboxings de todo lo que me han mandado, entonces por si quieren ver los modelos que yo tengo antes de pedir los suyos, ahí los pueden encontrar en mi Instagram. Y bueno, en el video de hoy les voy a contar una experiencia paranormal que me mandó una seguidora llamada Daniela. Si quieren mandar su historia pueden mandarla a paranormalesti@gmail.com o entrando a gyst.com, ahí hay un formulario para mandar su historia. Esta experiencia es un poco larga, pero vale la pena. Le pasó a mi hermana mayor durante la pandemia en septiembre del 2020. No recordamos la fecha exacta, pero es un evento que nos impactó a todos. Incluso mi papá, que era escéptico, comenzó a creer. El exorcismo de mi hermana. Todo empezó porque una tía, que nombraremos Ana, se había separado mucho de la familia. No contestaba los mensajes y como vivía en Estados Unidos, pues con más razón no la veíamos. Pero ella, al ser una persona muy afectuosa con todos, nos pareció muy extraño que se apartara tan drásticamente. Y nadie tenía una explicación. Simplemente lo aceptamos por la pandemia y que todos estábamos muy ansiosos. Un domingo estábamos en un rancho familiar cuando nuestra mamá empieza a recibir muchas llamadas y se apartaba para contestarlas, lo cual nos pareció muy extraño ya que normalmente no lo hace, pero no le dimos tanta importancia. Cuando ya era hora de irnos, a eso de las 6:30 de la tarde, mi hermana se empieza a sentir mal. Le dolía mucho la cabeza, pero no nos había dicho nada. Mi mamá le dice a mi papá que quiere ir a visitar a nuestra tía Ana, ya que estaba en la ciudad en casa de su mamá, a lo cual mi papá le responde que no, que solo iríamos a molestarla. Nuestra mamá insiste tanto que empiezan a discutir, y eso nos indicaba que ya no íbamos a ir. Sin embargo, nuestro papá condujo hasta esa casa, pero al llegar el ambiente se sentía muy extraño. Incluso cuando nuestro tío salió a recibirnos, tenía un aspecto y semblante raro, ya que no tenía color, estaba muy pálido. Su aura era como un color gris muy extraño, cuando antes de esto era de un color amarillo muy brillante. Nos advirtió que no comentáramos sobre el fallecimiento por el COVID, ya que la ponía muy nerviosa. Nosotras no sabíamos nada de lo que estaba pasando, y nadie nos decía nada. Al mirar a nuestra tía, era una persona completamente diferente a como la conocíamos. Su cabello, el cual cuidaba mucho, estaba muy maltratado, su cuerpo demasiado delgado. No tenía color, estaba completamente pálida. Lloraba demasiado, pero cuando dejaba de hacerlo, estaba muy inquieta. Entraba y salía de un cuarto, entraba a otro y así sucesivamente. También vomitaba, pero eran solamente líquidos, ya que no podía comer bien ni dormir desde hace 2 meses. Nadie decía nada, pero insinuaban que le habían hecho un trabajo. Mi hermana, que llamaremos Meli, todo este tiempo estuvo sentada en el comedor. Hubo un momento en que nuestros papás y yo salimos de la casa junto a mi tío y la mamá de nuestra tía Ana, dejando a Meli y a mi tía Ana solas en la sala comedor. Meli me contó que ella se acercó a Ana, ya que estaba en uno de los sillones llorando, para darle un abrazo y sentarse a sus pies, ya que en el sillón solo cabía una persona. Ana le comienza a tocar toda la cara y la cabeza. En ese momento Ana sale corriendo al baño a vomitar. Meli se levanta del piso y regresa a la silla del comedor. En eso, de repente Meli se empieza a sentir muy mal, ya que el dolor de cabeza se intensificó tanto que hasta vomitó. Creían que le quería dar un golpe de calor, ya que veníamos de un lugar que es muy caluroso y había estado bajo el sol mucho tiempo. Para esto solo estaba mi mamá y la mamá de mi tía.
Yo me enteré ya cuando me metí de nuevo a la casa. Durante esto todos regresamos dentro de la casa a excepción de mi tío, y Ana se había encerrado con mi mamá en uno de los cuartos. Meli regresó a la silla del comedor donde mi papá y yo estábamos sentados y se sienta al lado de mi papá, pero ella se perdió mirando al techo. No reaccionaba cuando le hablábamos, solo decía ¿qué? Y se volvía a perder mirando el techo. De repente se levanta y sale de la casa. Comenta que sintió algo muy extraño entrando por sus pies. Una mezcla de desesperación y tristeza, muchas emociones negativas. Había perdido el control de su cuerpo, como si hubieran dos personas dentro de ella. Ella nos dice que de la silla a la puerta principal estuvo gritándole a mi mamá que la ayudara, pero realmente nunca habló. Nuestro papá salió detrás de ella y le explicó lo que sintió. Comenzó a entrar en una especie de ataque de pánico. No podía respirar. Tenía mucho calor y no aguantaba la ropa que traía, por lo que decidieron quedarse en el porche de la casa en las mecedoras. Nuestro tío intentaba hacerle plática, pero mi hermana volvía a perderse mirando el techo. No reaccionaba, apenas si podía hablar cuando le preguntaban, por lo que mi papá dijo que ya era hora de irnos. Al despedirnos, Meli actuaba como si nada hubiera pasado. Estaba normal, pero al subirnos a la camioneta, lo primero que hizo fue reclamarle a mi mamá: «Es que tú me dejaste sola», haciendo referencia a cuando la habían dejado sola dentro de la casa con Ana. Le explicó que había sentido algo entrar por sus pies. El problema fue que no lo sintió irse. Nos dirigíamos hacia nuestra casa cuando en una avenida Meli nos dice que quiere vomitar. Al detenernos en una parada de autobús, Meli abre la puerta y se baja para vomitar en la calle, cuando de repente se desmaya. Mis papás se bajaron a auxiliarla, pero ella al reaccionar solo comenzó a llorar y a gritar, así que la subieron al asiento del copiloto y empezaron a conducir. Ella no paraba de gritar y querer abrir la puerta. Nos dijo después que sentía la necesidad de tirarse a la calle y salir corriendo, por lo que tuvimos que sujetarla. Mi papá con una mano ya que iba manejando, mi mamá detrás de ella tomándola por los hombros y yo casi trepada sobre ella desde atrás. Mi mamá hace una llamada a un sacerdote de la iglesia a la que íbamos. Este padre era exorcista y hasta la fecha hace exorcismos de bajo rango. Llegamos a la iglesia y mientras mis papás hablaban con ese padre, mi hermana solo estaba sentada llorando en el asiento del auto. Yo estaba consolando a nuestra hermana pequeña ya que ella no entendía nada, hasta que se quedó dormida. Regresa mi papá por mi hermana para llevarla al patio de la iglesia, para que el sacerdote viera qué es lo que tenía. Mi hermana no podía caminar, así que la llevó cargando hasta unas escaleras que dirigían hacia las campanas. La sienta en los escalones. El padre le dio a tomar agua. Ella dijo que estaba salada. Después nos dijeron que era agua bendita exorcizada y que realmente no tiene sabor. Ella no podía hablar ni caminar. Decía que su mente estaba desconectada y que su cuerpo le estaba dirigiendo a alguien más. Más tarde la mueven a una silla en medio del patio de la iglesia, y yo solo escuchaba cómo gritaba y lloraba. Después me dijo que el padre estaba rezando algo que tenía en un libro. Ella no entendía lo que decían. Mi papá la sujetaba por los brazos detrás de la silla, y mi mamá solo observaba a lo lejos rezando. Aquí es donde empezó el exorcismo. Meli dice que ella no podía enfocar bien la vista, ya que las lágrimas no se lo permitían, pero a lo lejos empezó a ver a un gato que no le quitaba la mirada de encima. Para esto, cuando llegamos, muchos gatitos llegaron a la iglesia, pero solo entraban y salían. Este en específico se quedó hasta que nos fuimos. Era un gatito completamente negro. Cuando termina la primera parte de los rezos, el padre decide meter a Meli a uno de los salones donde daban clases, ya que estaba el clima un poco frío y para poder continuar con los rezos. Meli apenas podía mover sus pies, pero logró entrar a este salón con ayuda de nuestro papá. Este salón tiene muchas ventanas alrededor y no tienen cortinas, por lo que no se veía nada más que la oscuridad de la noche. Dice que la sentaron en otra silla, viendo directamente a una de las ventanas del fondo, y comenzaron los rezos. Ella volvió a llorar y gritar aún más fuerte, pero poco a poco iba disminuyendo con los rezos. El padre le pidió que repitiera una oración, que ahora no recuerda. Este le preguntó si podía hablar, pero Meli solo movió la cabeza en señal de no. El padre le dijo que intentara repetir la oración en su mente. Cuando terminó, ella dice que en la ventana del salón
Podía ver la sombra de algo que no tenía forma, pero tenía ojos rojos. La estaba viendo directamente, y en ese momento mi papá le voltea la cabeza hacia otra dirección, y le dice que no voltee hacia allá al salir. El padre le comentó a mis papás que si Meli seguía igual, que le hablaran, y por si acaso nos regaló agua bendita exorcizada, que hasta la fecha la tenemos. Llegamos a la casa y todos dormimos con cruces puestas y en el mismo cuarto, ya que no queríamos separarnos de Meli por si tenía otra crisis. Ella pasó 3 días sin comer y sin decir ni una sola palabra, hasta que poco a poco empezó a comer y a actuar como si nada. Al principio ella no recordaba nada, pero con el tiempo logró recordar la mayoría de las cosas que pasaron ese día. A la semana siguiente volvimos a visitar a Ana. Meli había tenido la cruz puesta todo el tiempo, y nuestro tío le preguntó que cómo había estado. Mi papá le había contado nuestra experiencia y dónde habíamos terminado ese día, así como Meli nunca se quitó la cruz desde que mi mamá se la dio. Ella le contestó que bien, a lo que él dijo que así como se había puesto ese día, era como había empezado a comportarse Ana 2 meses atrás. Ana entraba en desesperación y se escapaba de su casa. No dormía ni comía. Incluso llegó a tratar de quitarse la vida, lanzándose a un auto mientras iba en su bicicleta, en uno de sus tantos escapes. Visitó a psicólogos y psiquiatras, pero todos le decían que estaba bien y que no estaba enferma de nada, que solo era ansiedad por el encierro de la pandemia, hasta que nos contaron qué pasaba. Ana había ido a que le leyeran las cartas, ya que no encontraban respuestas lógicas a lo que le pasaba, y nada parecía ayudarla. Ahí fue donde le dijeron que le habían hecho un trabajo de brujería, que no solo la estaba afectando a ella, sino a todos dentro de su familia, su esposo y sus 3 hijos. Pero el fin por el que se había hecho ese trabajo era para que ella muriera, y que el trabajo estaba en un objeto que le habían regalado. Ella tiró literal todas sus cosas por miedo a que fuera algo de eso, pero donde creemos que estaba el trabajo era en uno de los peluches de sus perros, ya que ella lo había tirado meses antes de que todo pasara, y el peluche de alguna manera regresó a la casa. Nadie lo había recogido de la basura, y a ella le entraba mucha desesperación verlo, pero hasta ese entonces no le habían dado importancia. También le dieron una descripción de la persona que pidió que le hicieran ese trabajo, y poco a poco todos nos dimos cuenta de quién era. Actualmente Ana y Meli están muy bien. Ana regresó a ser la persona que era, pero aún tiene problemas para dormir por el trauma que esto le causó. A Meli siempre le han pasado cosas paranormales desde que era niña, por lo que creemos que al ser una persona muy sensible en este aspecto, siempre le pasan este tipo de cosas. Incluso ha ayudado a almas a cruzar al otro plano a través de sus sueños. Meli y yo somos muy receptivas a estas cosas, aunque ella más que yo. Hasta la fecha no sabemos cómo denominar el don que tiene, pero tenemos muchas historias de este estilo. Dato curioso, como fue algo muy inesperado, como se sabe un exorcismo como tal lleva muchos procedimientos y tiempo de espera, el padre tuvo que hacer un comunicado al diócesis de Matamoros para que supieran del caso. Solo sabemos que el sacerdote tuvo que ser lo más específico con el caso y que hay un expediente de esto. Sé que después de esto se atendió a mi tía también, pero la verdad no sé mucho de eso. Ok, ahí termina la historia. Me encantaría saber qué opinan. No olviden dejarlo en los comentarios. Igual si alguno de ustedes ha tenido una experiencia similar o conocen a alguien que haya vivido algo así, no olviden dejarlo en los comentarios. Y muchas gracias a Daniela por mandar su historia. Espero que les haya gustado mucho. Gracias por el video. Les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye.